con una consecuencia y con un rigor que es el que quiso Lola a través de voces de esa misma edad, de esos mismos 20 años. En el calendario de las celebraciones y de los cumpleaños, un 25 de abril es también un día en el que los claveles acabaron con la dictadura y establecieron una democracia. Esa misma democracia que varios años después ha votado y en sus elecciones tiene un 20% de voto a la extrema derecha. 1 de cada 5 electores portugueses, a día de hoy, de ese mismo Portugal, de la Revolución dos Cravos, es hoy un votante de la extrema derecha. Y entonces uno, cuando llega a las fiestas de cumpleaños, como es esta, con el barullo, con el gentío, con el pica-pica, con el piscolabis que hay en las mesas y con los sandwichitos cortados a la mitad, en todo ese guirigay puede llegar a pensar o puede llegar a reflexionar ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí cuando efectivamente la vida no es buena, ni noble, ni sagrada? Cuando ese mismo Portugal es el Portugal que hoy tiene un gobierno de esas características antidemocráticas. Cuando una Comunidad de Madrid, la misma que a través de esta iniciativa nos acoge, nos recorta el presupuesto en la universidad pública en la que todos estudiamos un 30% este curso. Frente a esas preguntas, quizá la poesía no tenga tanto una respuesta, ni siquiera una direccionalidad, pero tal vez vaya a dejar un recado bajo alguna de vuestras sillas o en alguno de vuestros bolsillos. Y tal vez sea el recado precisamente de corresponder a esta realidad, al estar juntas. Decía Antonio Pereira, que es querido por quienes están aquí, que la poesía en soledad sonaba a oquedad. Pues precisamente para evitar que la poesía sea un espacio de oquedades, para congregarse y para atender a esto que es una forma también de resistencia, una forma, por tanto, de celebración a través de las manos que escriben, que leen, que tocan y compran libros, las manos en fiesta, manifiestan y así es hoy una alegría juntarnos. Nos juntan rumores pájaros en el camposanto, pañuelos mojados, solo el anís, la lluvia de canela, el azúcar de los alisios caen sobre la muerte. Proyecto sutil de las despedidas. Nos juntan los pelos proféticos del perro en el abrigo y los pliegues encogidos de la nata, la dormidera en el zaguán de la casuística amorosa. Las hojas con febrícula tiritan y tú escribes cartas al dictador. El diccionario de las confiterías lees y duermes la noche en los ojos radicales de un cachorro. Tú andabas en la sandía y la sábana, susurrando niebla al vulgo de las flores. Entonces, el sermón de los profetas pasa a ser la estúpida cancioncilla que cantan las niñas con pestiños en el labio. Una poeta es un ser que lleva cañamones bajo el calcetín. Una poeta es aquella que debiera dedicarse al vuelo o al pan, pero nunca a tartamudear ante el caballo de nosocomio. Una poeta da a los oboes lengüetas húmedas, idioma. La poeta crece en la lectura del garbanzo, la justicia de la libélula. La poeta es una creyente porque sueña con abrir una imprecación contra los juncos de ribera, encontrar en las páginas la escarcha perdida del bolsillo. La poeta va a encender la coronilla de su madre y regala peces a los latinistas, cansados como un gerundivo. La poeta tiene en su corazón un zumbido de lenguas lejanas. En el aire su nombre o la aureola eléctrica de la bienaventuranza. Nos juntan rumores pájaro en el camposanto, pañuelos mojados, solo el gualda, la leche, el silbo, retozan sobre la muerte. Proyecto dulce de las idas. Y ahora querría dar paso a las compañeras, a Txomi Enriqueta, a Ander Villacián, a Elia Pérez, a Teresa, Martín. Garbía. Ah, hombre, habiendo un Garbía, ¿quién quiere un Martín? A Teresa Garbía, en fin, a estas voces que precisamente por lo que son y por lo que corresponden, no cabe decir una palabra más sobre ellas, más que callarse, escucharlas, agradecerles su presencia. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a la librería Alberti, a Lola
y a las queridas personas que habéis venido. Hemos ordenado un poco esto para empezar con nuestros poemas y luego invitar al poeta que hemos elegido cada uno. Así que allá va el primero. Si me paso de tiempo me dais una colleja, lo que sea, ya está. Gracias a la lógica ausente de los prunos, hay ojos cerrados, ciertos pesos, una sola memoria de libro regalado. Cada uno transita el fracaso como puede. Es decir, cada uno fragua en sus edades el ansia de marchar, la ciudad simétrica donde aguardamos la amnesia. Es que olvidar es un oficio nebuloso, una torre de cobre que se oxida queriendo. Es saber que no fue solo dulce el fruto de aquella tarde, ni que solo amenazan los tulipanes ciegos de atención, de calcetines, de cartas ciegos. Juntar las manos como quien recoge ciruelas y sale a pasear con las formas de las nubes. Porque el fuego existe y es suave igual que un jardín salido de la noche. Porque la sombra trepa por las residencias con el paso o el amor de elefantes imposibles. Así como se hinchan los portones de sol y de tiempo y ya no cierran, el viaje es el olvido de algo, el perdón a un puzzle no resuelto por pereza y polvo. Ahora trato de entender, coser los años, mira mi boca y avisa del invierno. Hablando con Mario sobre este poema, estuvimos discutiendo sobre las diferencias entre lo privado y lo privativo. Y este encuentro, este filandón, hablando de Pereira ya, creo que es de todo menos privativo. Así que muchas gracias otra vez y bueno, yo sigo recitando. Mido en abismo y tiempo lo que toco. Igual que un córvido perdido entre la hierba que de pronto chillase, así asusto a los pasajeros de mi mirada. Y no basta con confesar que una vez toqué a muerto para ver si temblaba la espiga. No bastan las moscas, ni las manchas privadas en los domicilios sin luz. Un día, como cualquiera, me quitarán la miel de los labios. Ya me quitaron lo demás, y sé que estas cosas pasan. Camiones de basura, flequillos, cedros donde llorar. Sé que estas cosas pasan y no lo evito. Llegarán las heridas y solo tendré mis palabras para defenderme de mis palabras. Hay laberintos de mimbre. Hay la explosión del azul. Creo que este poema es el más gamonediano que tengo. Luego hablaré de Gamoneda porque es el poeta que he elegido. Me acompaña en todos los poemas y yo estoy orgullosísimo de ello. De hecho, somos lo que debemos, pero ese sí que es el que más conscientemente es de Gamoneda. Y bueno, por eso quería traerlo aquí también. Hablando de Gamoneda, a mí me recuerda siempre a mi pueblo, en León, a San Feliz de Órbio. Y en ese pueblo pues es un lugar donde aparte de las rebecas en las secuoyas, las décimas de fiebre y los tres marinos, también hay momentos de la infancia duros y que se quedan grabados y que luego se convierten inexplicablemente en poemas. Y este es uno de ellos. Y dice: tenemos estas manos impasibles, impagables, con la arena precisa de la inocencia para nada. Tenemos la raíz del luto, cada paso dado en contra, alejándonos, sin poder. La piedra contigua es un hombre gélido que crece en las acequias del error. La piedra dentro de esa piedra no quiere, no sabe incidir, pero el hombre conduce por mundos que solo se explican por el hielo, y tiene fuerza, y hay muchas bocas que alimentar. Tenemos estas manos, tenemos las cartas verdes, el césped y los gritos, y parques boca abajo como cerrados a puños, como partidas sin nosotros. Se fue la ribera por la ventana de tu sangre, se fueron los chopos y los cuerpos estrujados, los remolques se fueron para dejar un poquito de moho en el sexo de cada legumbre. Tenemos estas manos, sí, y a veces acariciamos con ellas lo perdido, lo inexacto, aquello que maulla incansablemente al borde de lo que nunca llegó a tener. Pequeño ser de mundo, todo lo que camines a partir de ahora dolerá. Ese poema es, bueno, dedicado a la sobrepoblación de gatitos en el pueblo y a la brutalidad que a veces ejercen sobre ellos los adultos. Y no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que
hablando también del pueblo y de las cosas que cierran mal, como por ejemplo que no se entiende que en un país que acabó ahora esté votando a la extrema derecha. Hay cosas que nunca cierran bien y este poema va un poco de eso. Esta puerta cierra mal. Chirría rabiosa, si se la fuerza. Deja entrar noticias de la noche, toda la luz que clama, despedidas. Y como proliferan en el tiempo sus puñales, esta puerta tiene ojos, dos maneras de afrontar el frío con que el pasado intenta, la sutura. Pero ahora que la rumbre ya nos sorda, ahora amamos las bisagras que resisten, porque el hueco sería más hermoso si no estuviese, y esta puerta cerrase bien, pero cierra mal. No sé, avisadme, por favor. Yo creo que daría ya paso a Andrea. Bueno, muchas gracias, es que ricasco a todas por venir, por acompañarnos, por hacer de este lugar y de este momento casa. Y es que justamente a mí me gustaría hablar ahora de Gabriel Aresti. Gabriel Aresti Segurola es un poeta que vivió en mi barrio, en una casa que ahora todavía mantiene su comunidad de vecinos, la placa del Instituto Nacional de la Vivienda. Vivió en una casa que quien pasa por ella todos los días no sabe que Gabriel Aresti estuvo ahí, no sabe que a los 12 años aprendió euskera, no sabe que hablaba de los trabajadores del puerto de Zorroza, no sabe que decía que la poesía es también un martillo, no sabe que el poema más famoso que escribió Gabriel Aresti, que probablemente resuma mejor que nada 5 siglos de tradición literaria en euskera, decía que la casa de nuestro padre seguirá en pie. Del lugar de donde vengo, del barrio donde vengo, de la lengua donde vengo, la casa significa un lugar que te ata, que te significa, que te explica, que es una manera de entender el mundo, que por encima del apellido, que por encima del pueblo, que por encima de toda identidad y de toda forma de ser, está la casa. Y la casa resiste, la casa significa, la casa permanece en pie, porque sin la casa no somos nada. Y justamente en honor y dando palabra y pensando desde la casa que se deja, la casa que ha sido, la casa que seguiremos siendo, quise escribir esto. En el cajón del fondo. Adiós. Adiós las cajas de galleta llenas de hilo. Adiós. Adiós las marcas en la puerta con lapicero en el metro y 13. Adiós. Adiós los vasitos verdes de Duralex y las espinillas. Adiós. Adiós los abanicos y el ruedín de la bicicleta y las margaritas secas. Adiós. Adiós los nísperos, el babero, las latas de conserva. Adiós las muñecas con el pelo arrancado, el radiocasete. Adiós los azulejos naranja, las cartas de la caja de ahorros de una provincia despoblada. Adiós la camiseta de aquí estuvo mi tía Mari Carmen, la loza con flores azules. Adiós el edredón gordo y su cambio de armario. Adiós la flauta dulce, la sopa de sobre, la tabla del suelo que cruje. Adiós. Adiós como quien se despide de su escápula o recorre la tundra descalzo. Adiós como los vencejos, un adiós envuelto en papel de plata. Adiós desde la ribera izquierda de las ilusiones y las hipotecas a tipo fijo. Desde esta lluvia tan larga de marzo en las manos de una madre. Adiós la clase media, media, media. Adiós país de los toldos, de la lágrima rara y el sobre rojo de levadura. Adiós, aquí se quedarán mi primer novio, mi camita, la caligrafía en líneas de puntos. Adiós, adiós, adiós. Una casa es un disfraz, el lugar donde inventaron nuestro nombre. Y es que justamente me apetecía escribir desde
desde ese lugar de extrañamiento, de pensar, no solo desde la ausencia, ¿no? Pero desde esas cosas que se van yendo lentamente, pero que no deben adolecer de sentirse como simplemente algo del pasado, sino que justamente siempre serán como espacios, lugares de memoria, ¿no? Espacios que nos acompañan, espacios que nos significan, como quien pasa todos los días por el portal de la calle en la que vivió Gabriel Aresti, como quien sabe lo que significa ese lugar y día tras día se va despidiendo de él. Justamente desde esa mirada que se hace un poco desde el oscurecer, pero a la vez desde el alumbrar que significa cada vez que recordamos, pues quise escribir también un poema que quise titular Penumbramiento, ¿no? sobre esos pequeños momentos de luz en la penumbra. ¿Qué se puede decir sobre los bosques? ¿Qué se puede escribir ya sobre la grieta? ¿Cómo se invoca la hoguera en este código postal? Todavía hay quien se pregunta qué era la luz del sol en este confín del murmullo. Hay quien consulta una guía telefónica y busca qué es el sueño, qué es la piel sino la orilla de en medio, qué puede ser la piel sino la manivela trancada, una agitación de los vértices de algún no lugar. ¿Qué es la voz si no es la membrana de las capas intermedias, la silueta del pájaro carpintero, la pústula inflamada de los 5 años, un hambre de muy lejano y de antaño? ¿Qué es la violencia sino un operario a la cronología, una aparición que dibuja la línea de las sierpes, la memoria vascular de los gazapos, el contorno liviano del hormigón? ¿Qué es el amor si no es la quema, el roce del relámpago, la espinita en el mesocarpio, un osario, un reguero, una palpitación inmóvil? ¿Qué es el diccionario de los dialectos prohibidos, los tráficos rodados del abismo, el huracán de la encarnación en la mesilla de noche? ¿Quién alcanza los ferrocarriles, el aullido, el claro en el bosque? La garrapata acaricia su significado. La periferia es un estado de cosas. Ser es siempre demasiado. Interrogar, un atrevimiento. Y así que se queden todas las puertas entornadas. Muchas gracias. Yo voy a llevar un poco la contraria y en vez de empezar por mis poemas voy a empezar hablando de Guadalupe Grande, porque para mí asumir la escritura ha sido gracias a ella, porque es una poeta fundacional y porque sé que mi voz no es mía, que la voz de la poesía nunca es de uno, sino que es lo que se hereda sin necesidad de un testamento. Y bueno, para mí Guadalupe Grande es una poeta que enseña a ser testigo, porque la poesía es eso, es estar ahí y es estar viendo las cosas y es saber de lo que hay que cuidar de la carencia, cuidar de las ausencias, que las ausencias no son otra cosa que lo que está lejos, que por estar lejos, por pasar todos los días por la placa de Aresti y no saber que está ahí, no significa que no exista. Entonces, por eso también Guadalupe Grande, en Hotel Paralizos, un libro maravilloso, dice que todo lo que no existe es un mapa de la otra orilla. Y es ahí a donde hay que acercarse y hay que estar ahí, en el tartamudeo, en lo que nunca llega a decirse, en la periferia perifrástica de las onomatopeyas. Y bueno, que otra cosa muy bonita que ella me ha enseñado es que el tiempo no es más que la respiración del espacio. Entonces todo lo que está lejos en realidad forma parte de una misma tela y es el pespunte que el azar exactamente siempre al que siempre llega. Entonces, bueno, voy a leer un par de poemas de Jarrón y Tempestad,
que si tenéis la oportunidad de acercaros a este libro, lo recomiendo muchísimo. Segunda Sefirá. Algunas cosas sé, pero nada importa cuanto pueda saber. Nada sé de los abismos de la desigualdad en los que se dan forma mutua el agua y la piedra. Nada de los límites del universo desconocido que entregarían su infinitud para ser cartografiados por el más torpe amanuense. Aún menos del azar, que conoce su ley infalible y está solo en esa madriguera. Nada le he preguntado a los argumentos de los ciclones y nada me ha contestado la genealogía del átomo. Nada sé de la voluntad del fuego ni de la insistencia finita de la lava cuyo calendario será nuestra clepsidra. Vivo en la dialéctica de lo que desconozco, como quien abre el pan sin noticia del trigo y lo rellena con la mermelada en la que se han diluido los libros escritos en lenguas que ignora. Poco sé de las isobaras que iluminan el deseo de los primates, nuestros hermanos. Todo lo ignoro sobre la composición mineral de la tierra que piso. Nada de la causalidad de los grandes números, y no le he preguntado al agua por su forma, ni a la pasión forzada en el galgo por perseguir a la tortuga de Aquiles. Arroja el ciprés su piña funeraria sobre la geometría exacta de la conversación entre los jóvenes que ya no me desearán y cuyos deseos desconozco. Desconozco el anuario de las ballenas, la coreografía de los caballitos del diablo, la identidad de la crisálida y la epopeya de las monarcas, infinita odisea de la repetición. Ignoro la ética demostrativa en la que, según el modo geométrico de las palabras, Deus sive natura en su delicada zoología de las vocales, Benedictus Baruch. Entre los estereotipos de la querencia y la certeza de la verdad, elijo moler zanahorias para los asnos del porvenir. Y ya para terminar con Guadalupe, me gustaría leer un poema que para mí, bueno, me encanta, que se llama Las estaciones y el pájaro afilador. Hace extraño en las primeras lluvias, hace más verdad en la sabiduría de las terceras nieves. Es difícil seguir vivos, aún más triste abandonar la casa de las palomas ciegas, donde dejamos la caja fuerte de las pérdidas, la marca del herrero, la cuchara de palo que regalamos al afilador. Llega el invierno. Los que se aman acuden al frío como acudieron al vuelo los cormoranes en tiempos de guerra. Nada salpica nuestra inocencia, nada salvo la casi certeza. Regresará el verano a la hoguera del frío y habremos de ocuparnos de quienes más nos necesitan. Bueno, pues yo vengo a traer aquí un poquito de teatro. Entonces, porque, voy a leer unos textos que han nacido gracias al máster en creación teatral de la Universidad Carlos III, un máster estupendo y maravilloso donde, por ejemplo, he conocido a profesores fantásticos como Álvaro Tato, que si alguien conoce a Álvaro Tato sabrá perfectamente que quien está a su lado no puede sino contagiarse de Siglo de Oro. Entonces, el primer poema que vamos a leer pues es casi un ejercicio anacrónico un poco, porque es muy barroco en su forma, es muy sí, precisamente busca llevar un poco esta cosa de la fiesta barroca que siempre ha tenido el teatro y que sigue teniendo inevitablemente. Y por poner un poquito en contexto, porque porque es importante hablar un poco de qué va esta obra, ¿no? Y de qué quieren decir estos textos, de dónde vienen, de quiénes vienen, porque yo vengo acompañada, no voy a leer sola, me van a acompañar estas tres maravillosas actrices de mi función, Chiara, Julia y Marina.
Y pues bueno, la obra tiene como protagonistas a una cuadrilla de duendes que ha decidido ocupar un teatro que ha sido comprado por una gran empresa para abrir un Zara, un H&M, un MediaMarkt, cualquier tienda del desarraigo que infestan nuestras ciudades ahora mismo. Y su afán a lo largo de toda la obra es convencer al público de la importancia que ellos tienen, de la importancia que tiene el teatro como lugar emblemático que no puede cerrarse, y toda la obra es un ejercicio de seducción para que la gente tenga fe en ellos y el teatro no se cierre con eso. Así que uno de los ejercicios de seducción que llevan a cabo es esta pequeña visión que vamos a cantaros. Y voy a dejar el micro porque somos gente de teatro, así que vamos a proyectar un poquito la voz. Deseo desnudar templadamente lo invisible, quitándole sus velos de gruesa transparencia. Veréis, sin ver, en voz, visión ardiente escurriéndose húmeda en el cielo. Veréis, sin ver, en voz, tizón candente tejiendo esta presencia. ¿Quién te alza presuroso las faldas en la brisa? Yo, hábil y brioso, volando a tu camisa. Y subiéndola rebusco tus cosquillas. ¿Cómo pica? ¡Ay, cómo pica! ¿Cómo pica el viento en primavera? Que no es el viento brusco. Somos las duendastillas. Tocando tus cosquillas. ¡Ay, duendica, duendica! Yo toda un sofoco era del fresco. ¿Quién revuelve en la casa perdiendo lo que encuentra? Yo oculto en noche rasa siguiéndote si entras. Y muy ahito de hambre rebusco en los cajones. ¡A bola del fiambre! ¡Volaron mis calzones! Estaban aquí hace un momentín. Para los duendes hizo el estilín. ¿Y quién mueve ventanas, puertas, luces? Donde sola habita soledad. Yo entrañando que vienen las luces, bailando una cornuda oscuridad. Se escucha de hora en hora. ¡Jesús mío bendito! Satán y mil diablillos juntan y suben el infierno a cachitos. Que son duendes, señora. ¿De verdad, Jesucito? Verde verdad traidora, verde color de muerte. Pregunto, hermanos míos, ¿por qué amor? ¿De dónde su horizonte ruboroso? ¿Por qué su calentura o viva flor? Porque caigo en las venas, porque inflo el aliento, prendiendo presuroso tus labios, tu melena, tus mejillas al viento. Tu cuerpo, tu hermosura, tu talla y tu cintura te envolvemos por furias, te ceñimos en aguas y fundimos con lluvias, tierras, briznas y ascuas. Me duele el pecho, Me duele el respirar. que una moza al acecho. Me baña en azar. Son los duendes, querido. Son los duendes en mayo que queman tus entrañas con sus magias extrañas. Respondedme, amigos, muy despacio. ¿Quién construyó la ciencia? ¿Quién le regaló al hombre su entusiasmo? Nosotros, retejiendo en el espacio, con menta y hierbabuena, la sapiencia de duendes y de trasgos. Os inyectamos finas hierbas cuando caéis en nuestros sueños. Te acariciamos muy pequeños todo el lienzo carmín del corazón. Y así ni de razón, así pasión se incendia, respira inspiración e ingenio salta y siembra. ¡Eureka! ¡Aquí una idea! ¡Ya nace un pensamiento! De azul trepida trémula tu piel y en rojos vivos ábrese tu cuerpo al mundo, a su hondura, por este suspirar y estos cuidados. Sin ellos, ni teorías ni teoremas acunabais los hombres en los brazos. Habladme. Hacedlo ahora. ¿Por qué el mar? ¿Por qué su danza inmensa? ¿Por qué sus sales frías? ¿Por qué su arrebatado olvido azul? Porque en él arropamos siempre al alma de los hombres que mueren. Despertando así su renacer como estrella o planeta, como tigre u hormiga, como lirio o clavel, bestia dulce o humano infiel. Porque solo nosotros os dejamos ver la luz otra vez, porque solo por los duendes sentís la tierra bajo vuestros pies. Decidme al fin, hermanos, ¿por qué el hombre es culpable de nuestra muerte? Y aquí terminaría la primera. Entonces, bueno, está aquí es más raro que un perro verde. Pero bueno, en el teatro tiene su aquel. Y esto, claro, es una obra que comienza muy armónica. De hecho, es una obra que al principio se plantea incluso para niños. El micro. Es Ay, que perdón. si no por Instagram no se oye. Vale, perdón. Es una obra que al principio se plantea mucho también como eso, accesible a todo tipo de públicos, a los niños, al encanto que traen los niños también al teatro. Y la obra tiene toda esta luminosidad inicial, ¿no? Qué pispiretos los duendes, qué divertidos, pero sí que es cierto que a medida que va avanzando y a medida que el tiempo que tienen los duendes para convencer al público de su importancia se va acabando,
el lenguaje se va rompiendo, los duendes van enfermando y se van muriendo poco a poco. Se ha hablado aquí de la importancia de la memoria de los lugares, que son fundamentales y que de verdad nos tejen y nos cimentan. Entonces, claro, cuando de repente surge esta tendencia que hay ahora en las ciudades de que los antiguos teatros, que los antiguos cines se conviertan en Urban Outfitters, que a lo mejor no sabéis ni lo que es, pero es una tienda más de fast fashion que se ha comido ahora mismo un antiguo teatro súper importante, que era el Teatro de Arte y Ensayo, después fue los cines Rex y bueno, pues ahora es una tienda de ropa. Y el escenario está mancillado por kilos y kilos de ropa que no le importan a absolutamente nadie. Entonces, cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando de repente perdemos los teatros y los cines a los que han ido nuestros padres, nuestros abuelos, en los que Lorca, por ejemplo, ensayó una obra fundamental como Es amor de Don Perlin Plin por Belisa en su jardín, cuando nos quitan estos espacios, la ciudad se desarraiga y deja de ser nuestra y pasa a ser algo que nos es extraño. Y en una ciudad así, los duendes se mueren. Entonces, ¿qué pasa cuando un duende busca un teatro y lo que encuentra es una tienda de ropa? Lo siguiente. Buscábamos al poeta. El resplandor del teatro era visible desde Plaza España. Nosotros cabalgábamos rápido en el aire hasta llegar a su puerta. Nosotros cruzamos su umbral y... cruzamos el umbral nosotros. En mi espalda había una tormenta de sonidos agujeantes, pinchantes, punzantes, de sonidos plásticos, ácidos, sádicos, de sonidos de enfermedad amarilla que se nos metía en la oreja y nos bajaba la lengua y se enredaba en la lengua y se retorcía en el habla como un cinturón de espinas caliente y no encontrábamos nuestros nombres, porque yo gritaba, yo gritaba, Arlequín, y Arlequín no me oía, veía su boca abrirse callada, nerviosa, temblando, hasta que le perdí de vista por las sombras, los cuerpos, la gente que nos empujaba ciega, que nos aplastaba, en un conglomerado de gritos, quejidos, gemidos, estremeciéndose que nos arrastraba. Caí escaleras arriba en una maraña de ropa, cadáveres de ropa muerta, se me enreda, son lenguas de ropa, entrándome en el cuerpo, atándome el rostro, las manos, las piernas, el pecho, y tengo que nadar entre ropa, bucear, respirar, aclor, abraza, nadar, bucear, no respirar, aclor, abraza, nadar, bucear, no respirar, aclor, abraza, nadar, bucear, no respirar, aclor, abraza, moverme, patalear, arañar, hasta que salgo a la superficie, frente a una pirámide de botes de plástico que se desgañitan en colores chillones, y cojo aire, y qué asco, ese olor a plástico, qué asco, hurgándome en las cuencas de los ojos, comiéndose mis ojos como un gusano, como un bicho. Siento que han raspado y lijado todos mis nervios contra una calle de asfalto dura, pero sin secar, tengo todo el cuerpo pegajoso de mierda artificial, así me siento, tengo los sentidos completamente muertos. Pero buscábamos al poeta, es cierto, buscábamos al poeta, sus manos de tinta, sus palabras. Buscábamos al poeta y sus palabras mágicas. Así que consigo levantarme y pongo rumbo al escenario o a los camerinos o a su despacho, pero los pasillos desaparecen o aparecen en curvas de espanto que me hacen correr en círculos triangulares, las paredes me vomitan unas contra otras y atraviesan mis flancos caprichos de plástico, de goma, de metal, de cuero falso, de oro falso, de plata falsa, todo petróleo, me atraviesan los flancos, me los sangran, caprichos de basura, de pura basura inútil que me atraviesan los flancos, me los sangra, pero este era mi refugio, esta era mi casa, mi maceta, mi otro bosque, y advierto que hay hileras de espejos reflejándolo y mostrándolo absolutamente todo. Caras vacías de gente perfecta que no existe. La gente que me cruzo no existe. Espejos infinitos que reflejan ruido blanco y náuseas y lágrimas y mejillas rotas por la angustia, pero selladísimas, horriblemente bellas y mullidas, ojos rotos por la desesperación, pero ciegamente sellados, selladísimos, con una capa de perfección. Otra vez los seres huecos, otra vez. ¿Cómo es posible que otra vez los seres huecos? Creo que he perdido demasiada savia. Y pierdo la esperanza del poeta. Busco a Arlequín, de nuevo los nados, las heridas, los vómitos, la ropa, los caprichos, las paredes, el plástico. Le hallo atrapado por 4 cajas registradoras frenéticas, furiosas, que se abren, se cierran, se abren, se cierran, se abren, se cierran, golpeándole los ojos, el cuello, el pecho, el vientre. Le agarro muy fuerte con todo lo que me queda y huimos de esa pesadilla que ha usurpado el teatro. Buscábamos al poeta para que su palabra os tocara el cuerpo, el alma, porque creo que nosotros ya no podemos hacer más.
este contubernio de perros verdes, precisamente, como decía Chomin, no hay celebración de cumpleaños que no acabe desbordada con más gente de la que iba a venir, con más gente de la que estaba en la invitación o en el grupo de WhatsApp, que de repente acaban añadiendo mesas y sillas a la ya larga mesa de banquete. Y entonces por eso la necesidad de agruparnos y juntarnos a otras referencias, celebrar otras posibilidades para así mantener, ¿no?, esa madeja de lo que no es solitario, de lo que no es oquedad. Precisamente de cartas ciego, como decía antes Chomin, fue John Keats el que en una epístola habló de la capacidad negativa, esa posibilidad de lo poético para oponer resistencia, para no aceptar una definición, para no aceptar, en definitiva, una síntesis, para mantener muy viva y muy abierta una dicotomía paradójica, irresoluble, por tanto, vital para el poema. Y es una poeta, Luz Pichel, quien escribe "A ti te gustaría que dijera vergel, que dijera parterre". Creo que voy a decir sembrado. En ese creo que voy a decir sembrado hay efectivamente una decisión, hay un obrar a favor de lo que crees que vas a decir. En primer lugar, de lo que no dirás, del lugar común, del espacio, digamos, inconsciente, donde podría caer el discurso dominante en muchas ocasiones, pero luego es que lo dicho viene precedido de un creo que. Cuando uno dice adiós, cuando uno se despide, como hacía Ander, cuando uno lo hace a más desde la lengua de Ander, hace un agur que no está tan lejos de un augurio. Y los augurios con los que nace esa despedida a lo racional coartante, son precisamente los augurios de algo que crees que va a pasar, que no deja de ser la periferia perifrástica de la onomatopeya que Elia recordaba en Palabras de Guadalupe, que no deja de ser otra cosa que esa oposición también a lo dogmático, oposición a lo doctrinario. La poesía tiene esa posibilidad de liberarse, ¿no?, y conseguir ser otra cosa, otro discurso cuya formulación no tenga que ver con la imposición ni a la propia poeta, ni a las lectoras, ni mucho menos y por supuesto al propio poema. Y precisamente están invitadas aquí en nuestra voz, aquí en vuestra escucha, y también ahí en la mesa donde hay libros de todas estas poetas de las que estamos hablando, porque precisamente para conseguir que el Alberti como espacio y templo laico de la cultura no sea otro lupanar más del capital, hay que comprar libros a las libreras y a las librerías independientes. Así que solo decir que también hay una invitación física, material, libresca, esperándoos con estos nombres que comentamos. Escribe Luz Pichel. Sentada nun banco da beirarrúa, na beiramar, na beiravía, no bordo, na marxe, disque a un ladiño. Debaixo dunha acacia parece que quere cantar. Mírana, aos ollos os corvos, as rabilongas, cegoñas dos campanís, mouchos e bufos da noite e ata as pombiñas das azoteas. Moven as ás e o pico en son de danza, aquí para un lado e despois para o outro. Alongan a cabeza como para lle berrar ou fenderlle a testa, crevarlle o cráneo, sentada nun banco do cuberto da casa dos seus de sempre pais, avós e tíos e tataravós. Estes páxaros saben da súa teima, a súa fixación pola bravura dos montes, o abrigo de penas e balados, o lume acendido no porteliño dunha cova. Senta agora no chan, entre os toxos, pican, mira para eles, ponse a cantar, mira como doen, feren, mancan, con voz de rapaz, noite brega, a ver se os espanta, sentada toda medrosa fronte a unha ventá do ultimísimo piso, alá, no máis alto da torre do Montparnasse. E se con esta man apaño as últimas noces, con esta outra apaño as páxinas dun libro. Medrei entre moitas nais. Mírome nun espello fendido en anacos, escachizo en anacos os meus sentidiños. Mais o berce de castiñeiro vai ser para os pitos do meu galiñeiro. Entón, ve como empezan a vir e vir e vir, énchese deles a árbore, inquedos, uns pegados aos outros, bravos, vanlle caer rabiosos,
enriba do corpo por trashumante. Melanie Daniels mira con mágoa pesadumbre, tristura. Dende debaixo do banco onde se agocha na beira rúa, a sombra dunha acacia aínda lle chora un ollo. Non para de chorar, a pobre. Molla todo o cristal. Muchas gracias, Mario. Yo también quería invitar a un poeta del norte, no tan al norte como Alem, pero casi, Antonio Gamoneda, como he dicho antes. Y si me puedes abrir. Este libro lo tenéis ahí también, es una antología preciosa, sí, en cartón, de Alianza Editorial, que creo que lo hicieron por cuando ganó el premio Cervantes en 2006, si no recuerdo mal la fecha. Y bueno, creo que es un buen acercamiento a la figura de Antonio Gamoneda para quien no haya comprado nunca un libro suyo, porque reúne poemas magníficos, todos los poemas de Antonio Gamoneda son magníficos, pero es una buena muestra. Y aparte de ese, bueno, quería empezar por una historia. Yo el miércoles pasado estaba caminando por los aledaños de la Catedral de León y hay una librería. Entré y me compré este libro de aquí, este otro libro de Antonio Gamoneda, La prisión transparente. Y caminé 50 pasos y me asomé al murete de la casa de su autor y estaban las persianas cerradas. Entonces, las persianas bajadas, perdón. Entonces leí la primera página del libro que acabo de comprar. A ver si me apaño. Bueno, prólogo no, perdón. Esto. Estoy cansado. Cansado de mí mismo, de mi enemistad conmigo mismo, o de vivir, o de no vivir. No sé. Hoy, esta mañana, he considerado lo que queda de mí. Apenas una fatigada conciencia y algunos inservibles bártulos carnales. Hoy, algo más tarde, viendo, desconociendo mi rostro en el espejo, mis ojos inmóviles, mi piel oxidada y la turbia tempestad de mis cabellos, he pronunciado una sola sílaba. No, una sola sílaba. ¿Qué es de mí? ¿Soy yo monosílabo? ¿Únicamente negación? Bueno, leí esa primera página y vi las persianas bajadas y pensé en esa prisión transparente y cómo el poeta escribe en cada barrote de papel un no y luego asoma un poco la cabeza dentro del barrote y siente ese frío de la negación. Es el mismo frío que podría sentir un niño al ver pasar por el corredero hacia San Marcos a los prisioneros. Y pensé, ahora esta vez sí, en la antología y en un libro que publicó en 1975 Antonio Gamoneda, Descripción de la mentira, que habla precisamente de esto. Perdón, ande, por favor. No recurriré a la verdad, porque la verdad ha dicho no y ha puesto ácidos en mi cuerpo. ¿Qué verdad existe en el vientre de las palomas? ¿La verdad está en la lengua o en el espacio de los espejos? ¿La verdad es lo que se responde a las preguntas de los príncipes? ¿Cuál es entonces la respuesta a las preguntas de los alfareros? Esto es, para mí, la poesía de Antonio Gamoneda y por eso he querido que me acompañe. Frente a esa otra poesía, abierta 24 horas, como dice Blanca Andreu, Gamoneda se expande en la duda. Y la verdad es que estremece ver a un hombre con tanta experiencia vital y poética, en uno de sus últimos libros, La prisión transparente, si no el último creo, decir todo el rato no sé. Ante los llamados poetas de la experiencia, Gamoneda se pregunta todo el rato, ¿de qué sirve la experiencia? ¿Es legítimo? ¿Es limpio? ¿Es justo para el poema mi experiencia? Y el poema en sí es esa pregunta, pero nunca es la respuesta. Eso es lo que le diferencia de los otros poetas de la experiencia. Alguien ha entrado en la memoria blanca, en la inmovilidad del corazón. Veo una luz debajo de la niebla y la dulzura del error me hace cerrar los ojos.
es la ebriedad de la melancolía, como acercar el rostro a una rosa enferma, indecisa entre el perfume y la muerte. No tengo miedo ni esperanza. Desde un hotel exterior al destino veo una playa negra y lejanos los grandes párpados de una ciudad cuyo dolor no me concierne. Vengo del metileno y el amor. Tuve frío bajo los tubos de la muerte. Ahora contemplo el mar. No tengo miedo ni esperanza. Es esa misma lucidez sin esperanza a la que se referirá después en Arden las pérdidas, y que empieza con este poema. Perdón, estoy haciendo un repaso rápido para... Empieza por este poema. Quiero que os fijéis en la contención de Agamoneda, porque si hay otra cosa que la define es la contención, y yo no sé el proceso de creación de Agamoneda, sé por charlas que hemos tenido, que trabaja mucho, durante todo el día y toda la noche mucho, pero no creo que sea una escritura rápida ni que escriba muchos poemas, sino que trabaja mucho para precisamente tener esta contención de la que hablo. La luz hierve debajo de mis párpados. De un ruiseñor absorto en la ceniza de sus negras entrañas musicales surge una tempestad. Desciende el llanto a las antiguas celdas. Advierto látigos vivientes y la mirada inmóvil de las bestias, su aguja fría en mi corazón. Todo es presagio. La luz es médula de sombra. Van a morir los insectos en las bujías del amanecer. Así arden en mí los significados. Y ya para finalizar, quería leer el último de paso a Ander, que es del libro de Cecilio, también uno de sus últimos poemarios, y a mí quizás eso es mi favorito, pero seguramente. No es el grito de los pájaros más allá de las sombras, ni el temblor del azufre en la quietud de la tormenta. No es el mercurio en mis venas, ni el espesor del verano en mi corazón. No es nada, realmente. Tu rostro ha abandonado mis sueños, y no te encuentro debajo de mis párpados. Muchas gracias. Bueno, a mí justamente me gustaría volver al comienzo. Hoy Mario nos ha recordado que hoy es 25 de abril, que hoy estamos aquí, en parte y en gran medida rememorando la Revolución dos Cravos, la lucha que se hizo en el Portugal del 74, la lucha de aquellos que ponen claveles en lugar de fusiles, la lucha de aquellos que siguen diciendo la palabra y que la siguen cantando. Y justamente yo quería traer a un poeta vasco que se llama Joseba Sarrionandia, que es muy poco conocido, o esa es por lo menos mi percepción, fuera de Euskadi, y que escribe también en portugués. Y Joseba Sarrionandia tiene un poema que en portugués se llama Propuestas para a definición do exilio, es decir, propuestas para la definición del exilio. Y propone, pues, las que serán entre 20 y 30 definiciones posibles en exilio. Y dice así: exilio es un país que desaparece más allá del horizonte. Exilio es pasear en calles pobladas de hojas muertas. Exilio es mirar estaciones de senderos mohosos por donde pasan locomotoras de inicios de siglo. Exilio es descansar al lado de un reloj de pared. Exilio es todas las cajas vacías. Exilio es una mina oscurecida de donde no se extrae casi nada. Exilio es vivir en la escalera. Exilio es acostarse en la cama sin desvestirse. Exilio es entrar sin pagar en cines baratos. Exilio es entrar en bosques sin lobos y en bosques con lobos. Exilio es papel en el que la gente escribe. Exilio es dónde y cuándo. Exilio es como un murciélago en la herida. Exilio es beber en tugurios del puerto. Exilio es navegar en barcos de bruma. Exilio es lunes, martes y domingo. Exilio es una noche incendiada. Exilio es un barrio sin luz. Exilio es dormir en una cama de barro. Exilio es ahogarse en los ojos negros de una mujer ciega. Exilio es hablar sin los labios propios.
Exilios, que el viento no deje piedra sobre piedra. Exilios, dejar la barba crecer para parecer sabio. Exilio es un hotel que incendia a medianoche. Exilio es quedarse sin corazón en las banderas. Exilio es como vaciarlo todo. Gracias. Exilio es refugiarse en el futuro y en los demás tiempos verbales. Exilio es la realidad que determina la conciencia. Exilio es huir de las historias para la historia. Exilio es llamar al otro lado de una puerta cerrada. Exilio es una palabra que suena absurda, como si hubiera sido repetida demasiado. Exilio es morir de un accidente de bicicleta. Exilio es un amanecer donde juego literalmente mi vida. Exilio es la cuadratura de la hipotenusa, es resistir a la palabra que existe o resiste. Es un resto de corazones y testículos. Exilio es hollín y tizne de noches y de días. Es un concierto sin instrumentos que tú aprovechas para escuchar a la nieve caer. Exilio es plantar sombras. Es la vida y es así. Es beber un café gris con mucho pozo. Es esconderse en un armario con miedo de que alguien lo abra y con miedo de que nadie lo abra. Yo creo que justamente nos queda la tarea de abrir esos armarios, de desempolvar la memoria, de entrar y escuchar, de dar voz y testimonio. Y justamente yo formo parte de un proyecto que se llama Ruta al Exilio, que es donde conocí a Mario, y que ahora mismo estamos intentando que jóvenes de 16 y 17 años abran la puerta al armario y que entren y que desempolven sus memorias familiares. Y justamente este año caminamos con un lema que es una tierra por cantar. Y creo que justamente para animar a los jóvenes de 16 y 17 años, que por cierto desde aquí lanzo que tenemos convocatorias abiertas, a cantar, a decir, a pronunciar, encontramos el lugar de la poesía para cantar, para encontrarse, para explicarse y para saber también de dónde somos. Y se pregunta, Joseba Sarenaindia, ¿sabes qué es nuestro pueblo? Badakizu zer den gure herria. Gure herria lokatzezko mapa bat da. Etsaiari sinetsi genion ipuina. Gure herria, harria, zeinek urrunago jaurti jokoan ari diren aurrena da. Gure herria, irileala, orkatiletan korapilatzen zaizkin kaleak dira. Gure herria, topografia eta marketing hipotesi oker pare bat da. Gure herria, itxaso gabeko balea da. Abustuko elurtea. Elbiderik gabeko gutuna, isteia apurtu eta triste bat. Ez bai, ez dioena. Gure herria, erditua izateko dago, erditze naturala, ala zezartarra. Eta zer egiten du ba gure herriak, hor geure herriaren zain. Euskal Herria ditzen da, lurraldea lekutara begira gelditzen dago isero. Planeta lurretik urrunena bailitzen, bere izen propio ere entelegatu ezinik. Y aunque me gustaría que se entendiera también como el galego, el euskera, no lo hace, os lo traduzco. ¿Sabes qué es nuestro pueblo? Nuestro pueblo es un mapa de arcilla, el cuento que le hicimos creer al enemigo. Nuestro pueblo es de los niños que juegan a ver quién tira más lejos la piedra. Nuestro pueblo son las calles que nos atamos al tobillo a medida que nos tropezamos. Nuestro pueblo es un par de errores en las hipótesis de topografía o de marketing. Nuestro pueblo es una ballena sin mar, una nevada en agosto, una carta sin destinatario, un diccionario roto y que ni siquiera nos puede decir que si sí o que si no. Nuestro pueblo está pendiente de ser parido, va a ser un parto natural o por cesárea. ¿Y qué hace pues nuestro pueblo a la espera de nuestro pueblo? Llamamos Euskal Herria a un lugar que mira la tierra desde un pequeño sitio.
como si fuera el planeta Tierra el lugar más lejano y como si no supiera todavía su propio nombre. Muchas gracias. Muchas gracias, Ander. Yo la jugada de haber leído primero Guadalupe Grande y ahora los poemas después de La Moneda y todo esto, pues bueno, me ha salido un poco mal. Pero bueno, como buena heredera de la memoria, yo con lo mío voy a hablar de mi estirpe de remolachas en Teruel. Tenemos remolacha bajo el ombligo. Así vislumbré la mía. Preta, preta, preta. Sucede. Nadie las pela sin pregunta. Por eso andan así. Pretas, pretas. Pretas son tan moradas que algún día estallarán de tiempo. Su bostezo despierta la huella y levanta los talones del porvenir. Como un animal de nieve que toca el fuego bajo la cama, con tierra en los ojos y uñas de hierro, la remolacha sabe que no hay gasas para el temblor. Entonces se cuela inevitable lo que nadie llama todo. Lo que nadie llama secuela inevitable. Su llegada. Conclusión maxilar frente al vaivén de la herrumbre. Pautada es la seña universal de manijas que abres y cierras intermitentemente. Encuentras, entre unas y otras, la sedimentación de un lugar soleado, el acontecimiento de un, por si acaso, circunda lo que toca. Por si acaso el caracol esconde su casa, por si acaso las remolachas pretas, por si acaso rotundo el hogar, por si acaso secreto de altura y hallazgo. Jamás dirá un por si acaso el rumor condicional. Aunque solo cuento cosas que ya sabíais, como que la conciencia rumia una tela sin letras y en su grueso vive el silencio, móvil de algún día. También allí, un vericueto, donde la niña sonríe con cáscara entre los dientes. Y bueno, y este poema que se llama Bernabé, por mi bisabuelo. Ya está, solo quería decir su nombre hoy. En la forja del sentido puedes ver el hueco almidonado de una rodilla raspada, ladrillos naranjas y al gallo nacer. Aviso, puerta metálica atravesada por el dedo dado que señala. 1904 bocas en el cuerpo del espliego creciendo hacia atrás. No conoces la matriz de mi valle y aún así remachas sobre alga rodena costras de posibilidad, silbido diario, discrepancia en el fuego. La tranquilidad de tener bandurrias siempre vivas es manantial. Menos mal, adivino en voz baja tu sonoridad, la mayor, viento metal, sudor de fragua blanca, risa de yunque, ingenioso balcón, sosteniendo el marco del mundo. Hablo en la forja del sentido porque ahora sí, existo en cualquier lugar como el fósil de un pez luna escondido bajo el férreo altar. Gracias. Bueno, pues yo traigo a Vicente Aleixandre por varios motivos. Primero voy a leer un poemilla de un clásico que es La destrucción o el amor, un clasicazo fundamental y maravilloso. Y por ponerlo en diálogo también un poco con los duendes, para mí la generación del 27 ha sido absolutamente fundacional, ha sido básicamente, fundacional, mi escuela fundamental, principal y a la que siempre, siempre vuelvo y la que yo creo que para siempre va a ser mi casa poética. Entonces, algo que hace muy bien la generación del 27, en general prácticamente todos los poetas buscan eso, ¿no? Pero como la generación del 27 hace un trabajo maravilloso de exposición de lo hiperreal, de ese latido invisible, de esas fuerzas invisibles que nos arrastran, que nos llevan, que están en toda carne, en toda materia. Por eso me gusta tanto, ¿no? Yo creo, porque especialmente Vicente Aleixandre, porque
lo invisible está en el cuerpo, y está en el amar, y está en el cuerpo que ama y el cuerpo que es amado, y está en todo lo que vemos y lo que tocamos y lo que nos entra por todos los sentidos. Y bueno, ¿y qué son los duendes? Sino puro sentido y puro cuerpo. Y bueno, yo hablo de duendes para intentar hablar de lo invisible, de lo que murmura en los límites. Y bueno, Vicente habla, sobre todo en La destrucción del amor, un poco quizá de lo que podemos llamar las epifanías de un cuerpo enamorado, ¿no? Y un cuerpo que adora la carne. Y voy a leer A ti viva, que es un poema que comienza con una cita de Novalis, que dice: es tocar el cielo, poner el dedo sobre un cuerpo humano. Y el poema reza: cuando contemplo tu cuerpo extendido como un río que nunca acaba de pasar, como un claro espejo donde cantan las aves, donde es un gozo sentir el día como amanece. Cuando miro a tus ojos, profunda muerte o vida que me llama, canción de un fondo que solo sospecho cuando veo tu forma, tu frente serena, piedra luciente en que mis besos destellan, como esas rocas que reflejan un sol que nunca se hunde. Cuando acerco mis labios a esa música incierta, a ese rumor de lo siempre juvenil, del ardor de la tierra que canta entre lo verde, cuerpo que húmedo siempre resbalaría como un amor feliz que escapa y vuelve. Siento el mundo rodar bajo mis pies, rodar ligero con siempre capacidad de estrella, con esa alegre generosidad de lucero que ni siquiera pide un mar en que doblarse. Todo es sorpresa, el mundo destellando siente que un mar de pronto está desnudo, trémulo, que es ese pecho enfebrecido y ávido que solo pide el brillo de la luz. La creación riela, la dicha sosegada transcurre como un placer que nunca llega al colmo, como esa rápida ascensión del amor donde el viento se ciñe a las frentes más ciegas. Mirar tu cuerpo sin más luz que la tuya, que esa cercana música que concierta a las aves, a las aguas, al bosque, a ese ligado latido de este mundo absoluto que siento ahora en los labios. Otro poema que traigo, más desbordante en la forma, bueno, no le vamos a dar publicidad tampoco, de Pasión de la Tierra, que es pues un conjunto de poemas en prosa maravilloso. Es un poema que se titula El mundo está bien hecho, que ya de por sí es una frase, vamos, a mí por lo menos, que me resulta extraña y me frustra que me resulte extraña, ¿no? El mundo está bien hecho y de repente lo lees y te sorprende. Pero es que es verdad, el mundo en el fondo está bien hecho y el mundo en su latido primordial está muy bien hecho. El problema es cuando nosotros mismos lo desarraigamos y le arrancamos, pues eso, le arrancamos las raíces, para la redundancia, ¿no? Pero cuando lo volvemos estéril. Pero de nuevo eso, si respetamos la memoria y si los teatros no se convierten en tiendas de ropa, empezaremos a ver que el mundo está bien hecho. Y sobre todo si hablamos con lo invisible, lo podremos ver. Entonces, leo. Perdidamente enamorada, la mujer del sombrero enorme caía torrencialmente en forma de pirata que viene a sacudir todos los árboles, a elevar hacia el cielo las raíces desengañadas que no sonríen ya con sus dientes de esmeralda. ¿Qué esperaba? Tras la lluvia, el corazón se apacigua, empieza a cantar y sabe reír para que los pájaros se detengan a decir su recado misterioso. Pero la prisa por florecer, este afán por mostrar los oídos de nácar como un mimo infantil, como una caricia sin las gasas, suelen malograr el color de los ojos cuando sueñan. ¿Por qué esperas tú, y tú también tú, la que ríes con tu turbante en el tobillo, levantando la fábula de metal sonorísimo, tú, que muestras tu espalda sin temor a las risas de las paredes? Si saliéramos, si nos perdiéramos en el bosque, encontraríamos la luna cambiando, ajustando a la noche su corona abolida, prometiéndole una quietud como un gran beso. Pero los árboles se curvan, pesan, vacilan y no me dejan fingir que mi cabeza es más liviana que nunca, que mi frente es un arco por el que puede pasar nuestro destino. Vamos pronto, avivemos el paso. ¿No ves que si te retrasas, las conchas de la orilla, los caracoles y los cuentos cansados abrirán su vacilación nacarina para entonar su vaticinio subyugante? Corramos, antes que los telones se desplieguen, antes que los pelos del lobo, que el hocico de la madriguera, que los arbustos de la catarata se ericen y se detengan en su caída, antes que los ojos de este subsuelo se abran de repente y te pregunten. Corramos hacia el espanto. Pero no puedes. Te sientas, vacilas pensando que los pinchos no existen más que para bisbisear su ensueño, para acariciarte tus extremos.
Tus uñas no son hierro, ni cemento, ni cera, ni catedrales de pórfido para niños maravillados. No las besarán las auroras para mirarse las mejillas, ni los ríos cantarán la canción de las guzlas mientras tú extiendes tu brazo hasta el ocaso, hasta tocar, tamborilear la mañana reflejada. Entonces vámonos, me urge, me ansía, me llama la realidad de tu panoplia, de las 4 armas de fuego y de luna que me aguardan tras de los valles romancescos, tras de ti, sombrío desenvolvimiento en espiral. Por eso tú llevas una cruz violeta en el pecho, una cruz que dice, este camino es verde como el astro más reciente, ese que está naciendo en el ojo que lo mira. La cruz toca tu seno pero no se hiere, llega a las palmas de tus manos pero no desfallece. Sube hasta la sinrazón de las luces, hasta la gratuidad de su nimbo donde las flechas se deshacen. Si hemos llegado, ya estarás contemplando cómo la pared de cal se ha convertido en lava, en sirena instantánea de dime, dime para que te responda, de ámame para que te enseñe, de súbete y aprenderás a dar luz en forma de luna, en forma de silencio que ves en la estepa del gran sueño. Ámame, chillan los grillos, ámame, claman los cactos sin sus vainas. Muere, muere, musita la fría, la gran serpiente larga que se asoma por el ojo divino y encuentra que el mundo está bien hecho. Hemos dicho Bernabé, hemos dicho revolución, hemos dicho gatitos y hemos dicho duendes. Y hemos contradicho muchísimas cosas. El San Benito de que las librerías están abocadas a la extinción. El San Benito de que las jóvenes y los jóvenes no están movilizados. Miraos entre vosotras, mírense. Veamos quién es el que está aquí. Cuáles son las presencias que aquí están. Y en ese decir y en ese contradecir hay, si acaso, una pequeña consigna con la que hoy, viernes por la noche, un pequeño secreto del que ya somos portadoras. Estos días a la que se reúnen más de 3 personas en cualquier sitio, uno puede salir siendo papa. No es así. Pero a lo mejor sí, prima lejana, o hija díscola, o hermana pequeña de ese animal irreverente, ese animal rebelde, ese animal cercano, cariñoso y tierno que es la poesía. Así que muchísimas gracias a todas y todos, muchas gracias a las poetas, a las otras poetas que escucháis. Feliz Noche de los Libros, feliz 25 de abril, salud y poesía.